Bueno, muy buenas tardes. Este es el video de actualización de cómo vamos, por favor. Esto cada vez está siendo más largo, pero también ya nos vamos a estar, nos estamos acercando al final. Bueno, entonces les quiero compartir que estas son las últimas de hace 3 horas, actualización de número de casos de 19 millones, número de recuperados cada vez vamos aumentando 64% y el número de muertes ya vamos en un 3,67%, o sea, en la actualidad vamos 730.790 muertes en todo el mundo. Tenemos que número de casos activos 6.370.000 y número de casos activos críticos, perdóname, 1% con 64.969. En este caso ya estamos en un 95% de los casos ya recuperados con 12 millones, ¿sí? Y nos quedan los 730 que corresponde a un 5%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el mundo cada vez nos estamos recuperando, ya los muertos están, bueno, siguen avanzando, pero el tema de las personas que están en estado crítico ya también van disminuyendo. Eso es algo muy importante. Número de casos en el mundo, entonces está buenísimo porque resulta que estamos en verano en Europa y anteriormente había sido España. Miren la curva de España. Se ha aumentado el número de casos en España, se ha aumentado el número de casos en Francia, se ha aumentado el número de casos en Alemania, en Reino Unido e Italia que se ha aumentado levemente. ¿Esto qué significa? Es que definitivamente no podemos relajarnos tanto con las medidas de bioseguridad. A uno le gustaría que ya pudiéramos entrar a volver otra vez a nuestra cotidianidad como lo teníamos antes del COVID, pero no. Definitivamente esto nos enseña que por más de que nosotros pensamos que esto, por lo menos en Europa o en otras latitudes, está más o menos controlado, fíjense que en Irán sigue, por ejemplo, miren, esta es la curva de Irán, sigue estando muy estable y por ende tenemos que seguir insistiendo que definitivamente por lo que resta del año muy posiblemente vamos a tener que utilizar mascarilla, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, estar muy juiciosos en este tema porque pues definitivamente los casos han venido subiendo en Europa. Si nosotros miramos Estados Unidos, fíjense que Estados Unidos, miren, ya empezamos a presentar el descenso de los casos y en este momento tenemos para Estados Unidos en la última semana 380.000 casos, Reino Unido 5.800, España 25.000, se pegó una trepada a España impresionante, Irán 18.000, Italia 2.000, Alemania 5.000 y Francia 10.000. Eso se llama verano. Si nosotros comparamos por millón y por población, miremos Estados Unidos cómo está, Rusia que va subiendo fuertemente, va a estar al nivel de España, Reino Unido, Irán, Francia, Alemania, después le siguen y por último India, teniendo en caso estos comportamientos globales. Pero acordémonos que el número de casos siempre va a estar relacionado con la cantidad de pruebas que está haciendo cada país. Entre más pruebas haga, más casos va a diagnosticar, pero lo importante es que esos casos que se diagnostiquen sean asintomáticos o sintomáticos leves, porque ellos son los que más están recuperando. ¿Ok? Entonces, entre más temprano lo podamos identificar, cortamos la transmisibilidad y de esa manera podamos entender que esto pues está definitivamente eh, controlando la pandemia. Si estamos nosotros mirando en Latinoamérica, tenemos que observamos el crecimiento de Colombia, ¿sí? Ya le gana a México, Perú sigue subiendo, empezó a subir, Argentina también sigue subiendo, Chile se mantiene estable al descenso y Panamá, República Dominicana y Ecuador se mantienen también muy estables. Si nosotros incluimos a Brasil, observemos y la buena noticia es que Brasil ya empezó a descender, eso me parece alguna muy buena noticia. Y si lo comparamos con Estados Unidos en cuanto a número de casos solamente, pues tenemos allí esto. Esto significa que en la última semana hubo 380.000, Brasil 300.000, México 44, Perú 49, Colombia 70.000, Argentina 42.000, Chile 13.000, Ecuador 6.000, República Dominicana 8.000 y Panamá 7.000. En la última semana.
Y esto, básicamente, si nosotros miramos los casos confirmados por Latinoamérica, tenemos que los principales, estamos hablando de Chile, Panamá, Estados Unidos, Brasil y Perú, y se encuentra otro grupo abajo, entre que es Canadá, México, Argentina, Colombia. ¿Sí? Entonces esto es algo importante para que nosotros empezamos a tener como si de todas maneras seguimos creciendo el acumulado y esperamos a que en las próximas semanas ya comencemos a descender aquí en Latinoamérica. Lo necesitamos. Bueno, muy bien. Número de muertes en el mundo. El número de muertes, que este para mí es uno de los principales indicadores de mirar cuánto o cómo está afectado desde el punto de vista salud la pandemia en cada país, observamos que definitivamente, ¿sí?, ha habido un aumento también en la mortalidad de los países europeos. El más útil ha sido Italia, ¿sí? Pero de resto, Reino Unido, Francia, España, Alemania comienzan a presentar un leve aumento en la mortalidad, es decir, en la incidencia. Si nosotros incluimos aquí a Estados Unidos, observemos cómo está la magnitud y Estados Unidos afortunadamente ya también se está empezando a estabilizar. Tenemos que la última semana hubo 8.000 muertes, Reino Unido 392, Italia 49, Francia 59, España 58, Irán 1.366 y Alemania 54. Obviamente son leve también aumento, pero sin embargo esto es un indicador que no debemos descuidar las medidas de bioseguridad, que a la larga es lo que en este momento más está protegiendo a las poblaciones, sobre todo para tratar de proteger a aquellas personas que posiblemente pueden tener más comorbilidades o más riesgo de complicarse la infección. Si nosotros empezamos a ver el acumulado por muertes por población, tenemos que Reino Unido, España, Italia se mantienen arriba, ¿sí? Estados Unidos sigue creciendo, después sigue Francia, y abajo se encuentran Irán, Alemania, Rusia e India. ¿Sí? Estos países, Irán, Rusia e India, tienen mucha población, por eso es que se ven que su tasa es mucho menor, que es casi muy parecida a la de Alemania. Y si nosotros observamos lo que es Latinoamérica, miremos que Latinoamérica, México sigue subiendo, se sigue manteniendo muy estable por encima de los 4.000. Colombia sigue aumentando, pero ojo, empieza a presentar como una leve desaceleración, lo mismo que en el número de casos en comparado con las semanas previas. Eso es una muy buena noticia porque eso qué quiere decir que ya estamos empezando a llegar a nuestro pico meseta, como lo han llamado los expertos, en donde ya no solamente es un pico y bajamos, sino que es un pico que se va a demorar un poco más, unas 2 o 3 semanas y va después a empezar a descender lentamente, pero va a descender, que eso es lo más importante. Tenemos que Perú está manteniéndose estable conforme a lo que él venía. Este pico, pues definitivamente puede ser por el tema de los sistemas de información. Seguimos con Argentina. Chile también está estable y los demás países se encuentran estables, lo que es Panamá, República Dominicana y Ecuador. Bueno, si nosotros incluimos aquí a Brasil, Brasil también empieza a presentar ya una desaceleración y tendencia a la baja. Está muy bien. Brasil con 7.000, México con 4.000, Perú por 1.400, Colombia 2.200, Chile 501, Ecuador 195, Argentina 825, Panamá 170 y República Dominicana 99. Muy bien. Y si nosotros comparamos el caso de toda Latinoamérica, tenemos que Perú está con su tasa de mortalidad mucho más alta, después le sigue Chile, después le sigue Brasil, Estados Unidos, México, ojo, Panamá, Ecuador, después estamos Colombia, que estamos muy similar a Canadá, y en el último segmento está República Dominicana y Argentina. Entonces nosotros estamos aún, yo quiero felicitar con todas las dificultades que nos hemos enfrentado. Uno cuando empieza a observar lo que está pasando en otros países, por ejemplo, con la oportunidad de las respuestas del COVID, por ejemplo, en Estados Unidos están demorando
fácilmente 15 días en darle las pruebas de PCR, o sea, la del hisopo en la nariz. Yo sé que tenemos muchos problemas y ha habido una gran cantidad de tragedias, pero si nosotros empezamos a mirar lo global y tratando de ser lo más optimista y tratar de mirar las cosas también positivas, no solamente las negativas, vamos muy bien. ¿Sí? A pesar de ya tener muchos casos diagnosticados en Colombia, pero la mortalidad la tenemos controlada y pues en este momento con lo que ha pasado las últimas 2 semanas, como vamos a ver más adelante, ya se empieza a observar como una desaceleración en el crecimiento del número de muertes y esperamos que se siga desacelerando. Y si nosotros comparamos todo el mundo con, pues, digamos, esos países que estamos, que yo les estoy mencionando, fíjense que estamos hablando que Reino Unido, Perú, España, Italia son los que primero que presentaron o las de los tuvieron esa tasa de mortalidad tan alta. Observamos que le sigue Chile, Brasil, Estados Unidos, miren México, miren Panamá, miren Ecuador y nosotros estamos aquí, Colombia, junto con Canadá. Irán sigue creciendo, pero pues bueno, volvemos a lo mismo, tienen una población pues amplia, lo mismo que Rusia e India. Entonces Argentina está básicamente pues muy abajo y esperamos que siga así porque Latinoamérica, por favor, tenemos que seguir descendiendo. Y si nosotros miramos simplemente, trasladamos lo que acabamos de ver de ese gráfico, de esas lineecitas, a números claros y concretos, tenemos que el Reino Unido ya va a llegar a 70 muertes por cada 100.000 habitantes derivadas o causadas por el COVID. Seguiría España con 60,92, o sea, 60 muertes por COVID por cada 100.000 habitantes. Le sigue Italia 58, Estados Unidos ya está con 50, superando a Francia. Francia está con 46, Ecuador está con 34, Irán con 22, Alemania con 11, Rusia con 10 y la India con 3,16. Y en Latinoamérica tenemos que ya Perú tenemos con 64, Chile con 53, Estados Unidos con 50, Brasil con 47, ya casi va a empatar a Estados Unidos, México 41, Panamá 38, Ecuador 34 y nosotros Colombia vamos con 27,33, Canadá con 24 y República Dominicana con 12,5. Bueno, muy bien. Entonces, ya en Colombia ajustamos para el día de ayer, 8 de agosto, ¿sí? El último reporte, fueron 376.870 muertes. Número de muertos 12.540 con una tasa de letalidad que ya disminuyó un 0,1%, que eso es algo también importante. Íbamos en 3,4, en 3,4 y ya estamos en 3,3. Y hemos aumentado el porcentaje de positividad. Empezamos con 10, la semana pasada estamos con 22 y ahora vamos en 24,1. Y miren la curva, fíjense que esto es lo que me parece muy importante, que ya empieza como, ya esa curva que estábamos arriba, ya empieza como a mostrar una tendencia que yo creo que en las próximas 2 semanas se va a estabilizar y va a comenzar a disminuir. Y el número de muertes, fíjense que también lo mismo, se comienza como a desacelerar. Entonces eso yo creo que es algo muy positivo y tenemos que seguir todos en ese ánimo de positivismo, de poder estar identificando qué es lo que tenemos que hacer, que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, el estar muy juiciosos con el lavado de manos, con el uso del tapabocas, con el distanciamiento social, con evitar aglomeraciones, por favor, evitemos esas reuniones familiares o esas reuniones con amigos. Mira, hemos tenido cualquier cantidad de casos en el cual una persona, un miembro de una familia se contagia y contagia a los demás. Y eso es algo no es muy chévere, sobre todo porque pues no sabemos cuál va a ser la respuesta de cada organismo ante el COVID. Hay unas personas que simplemente con un antigripal se mejoraron y hay otros pacientes que definitivamente en este momento están o en un servicio de urgencias o en un servicio de unidad de cuidados intermedios y desafortunadamente una unidad de cuidados intensivos. Entonces, por favor, sigamos teniendo esa conciencia, por favor, no solamente de cuidar a los demás, cuidarme a mí mismo, cuidar a mi entorno. Pero bueno, entonces, número de casos por día, observemos que estamos ahí en esta aglomeración. Lo mismo que
el número de muertes diarias, ¿sí? Esto, básicamente nuestro mayor fueron 380 y estamos ahí entre 200 y 300. Si empezamos a tener días menores de 200, eso quiere decir que ya vamos a empezar a suavizar mejor esa curva de ascenso y vamos a tratar de estabilizarnos ya en lo que lo llaman la meseta. Bueno, ese es otro punto también importante. ¿Qué diferencia hubo entre la semana pasada y esta semana? Es que aumentamos el porcentaje de recuperados, o sea, es decir, que llevamos 54.2 de recuperados, de los cuales 37.2 están en casa, o sea, están siendo tratados en casa. 3.3 es la mortalidad, o sea, es decir, los que se murieron. 4.5 que disminuimos un 0.1% están hospitalizados y también disminuimos un 0.1% los que están en unidad de cuidados intensivos. ¿Esto por qué es? ¿Por qué pasa? Porque cada vez que diagnosticamos más personas que son asintomáticas, pues eso nos va a crecer mucho más el universo y nos va a diluir las pacientes que están en unidad de cuidados intensivos y los que están hospitalizados. Estos son simplemente los números, ¿sí? De cómo vamos desde el 24 de mayo semanalmente en números totales, cómo vamos creciendo. ¿Sí? Y la buena noticia es que si nosotros empezamos a mirar entre lo que fueron en casa, fallecidos, hospital UCI, recuperados y total general, observen este total general. Crecimos un 23%, cada vez estamos creciendo menos. Eso quiere decir que la curva ya está empezando a disminuirse. Entonces, en todos los puntos, excepto en los hospitalizados que crecieron, pero estamos mejorando. Entonces, yo creo que eso es una muy buena noticia, eh, mm, porque eso nos da esperanza. O sea, si nosotros miramos que definitivamente Latinoamérica, eh, esto va a disminuir, esto va a llegar a un punto en donde vamos a empezar a descender y simplemente tenemos que seguir aprendiendo en el sentido que todavía tenemos que tener estos cuidados de bioseguridad, ¿sí? De seguridad con nosotros mismos y con los demás, mientras esto se empieza a estabilizar y ya empezamos a mirar qué va a pasar con las vacunas. Ahorita comenzamos no solamente una carrera técnica, sino también una carrera de marketing de las vacunas y que yo la hice, eso definitivamente el tiempo lo dirá, como dirían los abuelitos. El tiempo lo dirá porque tenemos que mirar la seguridad en las vacunas, tenemos que mirar la efectividad, la producción de anticuerpos y eso se logra también es con el tiempo, no tanto con el ahora, sino con el tiempo. ¿Sí? Y sobre todo qué va a pasar cuando en Europa, por ejemplo, empieza otra vez en otoño, que están diciendo otoño-invierno, que qué va a pasar con en verdad si va a haber un rebrote o no, qué es lo que está pasando. Bueno, muy bien. Y definitivamente aquí tenemos que, eh, pues aquí en UCILAS Bogotá, en Bogotá estamos hablando de que hay un 88.2%, se ha mantenido estable. Esta semana se ha disminuido un 1% y eso me parece algo maravilloso. Los camas de UCI disponibles están en 1.684. Están en la actualidad con 1.485. Eso es de todas maneras a mí una de las cosas que más pues tratando de encontrar lo positivo en medio de esta crisis, pues vamos a tener más disponibilidad de camas de UCI y eso va a generar pues mayor porcentaje de cobertura cuando estemos ya saliendo en momentos no COVID para todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades genéticas, etcétera, que puedan requerir pacientes por diferentes procedimientos quirúrgicos una unidad de cuidados intensivos, entonces vamos a aumentar esa cobertura, eso me parece algo maravilloso. Bueno, entonces ya para terminar, mis chinitos, o sea, ¿qué podemos empezar a concluir? Uno, Europa, hay un pequeño aumento de casos, pues pequeño no, hay un aumento de casos y hay un aumento leve de también el número de muertes, eso quiere decir que por simplemente el verano y por lo que yo voy a mencionar en la actualidad, ¿no? No solamente por Europa, sino también por nosotros Latinoamérica y en sí por el análisis del mundo general. Entonces, para mí definitivamente lo que nos está evidenciando esta dificultad que estamos teniendo todo en el planeta es que el problema no es el COVID, ¿sí? No es la transmisibilidad, no es la baja mortalidad o la alta morbilidad, ¿sí? Sino para mí definitivamente es la falta de conciencia que tenemos como humanidad.
¿Desde hace cuánto nos están diciendo lo del cambio climático? ¿Desde hace cuánto nos están diciendo que estamos atentando con nuestras fuentes de agua, estamos atendiendo con la flora, con la fauna de nuestro planeta, con nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos han dicho, ojo con los excesos de los carbohidratos, ojo con el exceso de grasas saturadas, ojo con el sedentarismo, ojo con el tabaquismo, ¿sí? Ojo con las drogas? Y sin embargo, nosotros no entendemos y simplemente nos estamos moviendo y quizás viviendo para resolver la ansiedad del momento. Tengo hambre, como tengo la necesidad de un celular, tenerlo a mano y va a ser todo bajo un clic. O sea, no estoy en desacuerdo con la tecnología, pero sí lo que sí estoy en desacuerdo es con esa inmediatez que es lo que nos está quizás generando esta falta de conciencia y sobre todo el tema de la responsabilidad social. O sea, lo veíamos la semana pasada con el indicador de la mortalidad en Colombia. Sí, la mayoría son enfermedades cardiovasculares que se pueden prevenir, el cáncer que se puede detectar precozmente y que lo podemos también ayudar a prevenir en el sentido con una buen estilo, buenos estilos de vida saludables, buena dieta, ejercicio, los estilos de vida saludables, buen sueño, buenas relaciones interpersonales, disminución del estrés, y sin embargo seguimos. ¿Sí? Por ejemplo, todo el tema de salud mental, ahorita que todo el mundo está súper preocupado, todos estamos sumamente preocupados por el nivel o la salud mental de los colombianos, confinamiento y después del confinamiento. ¿M? Entonces yo pensaría que ahí nos hace falta mucho más trabajo espiritual, cualquiera que sea tu creencia, la forma de meditar, orar, rezar, etcétera, sobre todo nuestra conciencia para qué estamos acá y cómo nos estamos apoyando entre unos y otros y cómo nos estamos uniendo. Definitivamente acá esto no lo podemos sacar uno, ni dos, ni tres personas que puedan o podamos estar juiciosas. Eso lo tenemos que sacar entre todos. ¿Mm? A mí yo le pido esto a los jóvenes, por favor, tengan mucho cuidado con estar haciendo reuniones, ¿sí? O que se nos empezamos a descuidarnos en nuestro autocuidado. Entonces, por favor, eso nos está generando un problema de transmisibilidad y lo que les digo, ¿no? Uno no sabe cuál puede ser. Tengo pacientes que con comorbilidades que están en casa tratándose, ¿sí? Y también como pacientes, digámoslo así, un poco más sin tantas enfermedades y estar en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados intermedios. Entonces, bueno, tampoco no quiero dejar con esta energía, sino simplemente yo creo que esto son reflexiones que tenemos que tomar y que tenemos que ser responsables con nosotros mismos de saber extraer los mejores aprendizajes de esta vivencia fuerte que nos está tocando vivir como humanidad desde todo punto de vista, desde lo económico, desde la salud, desde nuestros sueños, pero al fin y al cabo pues seguiremos creciendo como la matica como la rosa que crece en la nieve. Entonces, por último, les quiero dejar con esta diapositiva. Sí, definitivamente el camino se nos está aclarando. Cada vez yo creo que nos quedan unas 2 semanas ya de estar empezando a llegar a ese punto máximo y empezar a descender, pero por favor, eso quiere decir que tenemos que seguir cuidándonos. Ya conocemos a muchas personas que les ha dado, ya de pronto desafortunadamente ya sabemos a quienes también ya no están con nosotros. Un gran abrazo para estas personas y mucha luz y también mucha energía y fortaleza para la familia. Y también mucha esperanza entre todos. O sea, yo quiero y yo siempre he tratado de tener este tinte de estos videos, es tratando de rescatar lo positivo a través de datos y a través de realidades y vamos a salir adelante todos con esta situación. Yo sé que ha habido muchas dificultades económicas también a muchas personas y sin embargo pues tenemos que seguir luchando para tratar de más adelante la reactivación, etcétera. Cada caso es absolutamente particular, pero por favor que no se nos pierda la fe y la esperanza que todos lo tenemos que mejorar y todo entre todos tenemos que hacer esto. Entonces un gran abrazo, los veremos dentro de 8 días y se les quiere mucho. Muchas saludos a toda la familia y a disfrutar responsablemente de la vida.